hacer ya mañana. Y nada, y bueno, pues presentarnos, ya nos ha presentado Sidney, gracias también a Cáritas y al apoyo de la Casa de España en San Antonio. Y bueno, os vamos a contar en un bloque de información lo que hacemos, y digo un bloque de información porque van a surgir muchas preguntas, pero tranquilos que estamos para contestar a todas, y las que no podamos contestar, dirigiros a quien nos puede contestar, y las que quedan en el aire, si es que quedan, nos escribiréis y os haremos una contestación ya a medida, ¿vale? La idea es que la información básica que os vamos a transmitir está en ese pequeño folleto. Ahí tenéis enlace, al final del folleto, encima del mapa de España y Estados Unidos, sobre la silueta de España y Estados Unidos, está nuestro correo. Y luego también deciros que proporcionaremos a la Casa de España San Antonio la presentación para que todo el mundo que la quiera pues la pueda tener. Entonces yo siempre me gusta decir que esto es una especie de win-win, o como está muy de moda decir, ¿no? Un pro quo, en el que nosotros nos comprometemos a explicaros el folleto y vosotros os comprometéis a darnos a conocer, a hablar de nuestra asistencia, a dar nuestro contacto y a que todo el mundo que esté interesado en temas sociolaborales, por favor, que se dirija a la consejería, que es ni más ni menos... Es esta. Ese es el edificio de la embajada en Washington. Nosotros estamos en la 4ª planta. Tenemos redes sociales, de lo cual estamos bastante orgullosos porque informamos información de bastante interés. Os animamos a que nos sigáis. Tenemos una amplia información en nuestra web y atendemos también a las personas, pero básicamente lo organizamos todo a través de correo electrónico. Somos unas adalides y defensoras de todo lo electrónico, y además la firma electrónica está implantada en nuestro día a día, cosa que os animamos también a utilizar, y luego os explicaremos, aunque no es propiamente del ministerio que por cierto se ha dividido en dos, os explicaremos cómo podéis sacaros la firma electrónica para interactuar con la administración española y con España desde aquí, con algunos pequeños pasos. Nosotros somos básicamente los oídos, los ojos y la voz del Ministerio ahora mismo de Empleo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en Estados Unidos. ¿Qué hacemos? Pues todo lo que tiene que ver con peticiones de información, representación del Ministerio, información o informes técnicos y asesoramiento, empleo, desempleo, gestiones con el Ministerio, seguridad social, asistencia sanitaria cuando os desplazáis a España en desplazamientos cortos, cosas que consideramos que son parte de nuestro estado de bienestar y que tenéis el derecho a conocer y a utilizar, porque en definitiva que sois emigrantes, estáis aquí desarrollando vuestra vida, o sois pensionistas, habéis desarrollado una vida en Estados Unidos y bueno, pues desde la Administración General del Estado se os quiere asimilar en la medida de lo posible a los derechos que tienen los españoles en España. En este sentido, Pilar y yo nos repartimos un poco el papel, vamos hablando de diferentes cuestiones, como digo, una presentación en bloque y al final abrimos a todas las preguntas, ¿de acuerdo? Pues ahora pasa Pilar hablando de un bloque muy importante de seguridad social, que os explicará primero unos básicos de qué se entiende en la seguridad social, temas fundamentales para entender las pensiones y cómo se calcula cualquier tipo de prestación, para a continuación informaros de cuestiones que tienen que ver con convenios bilaterales que hay con la seguridad social americana y posibilidad de cotizar en España, aunque estéis aquí en la seguridad social. Pues adelante. Bueno, yo os voy a hablar del sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social es un sistema de protección social de un Estado, y el fin último de este es garantizar prestaciones económicas individualizadas y concretas ante determinadas contingencias que pueden ser enfermedades o accidentes. Entonces, ese sistema de protección social da cierta acción protectora a todos sus ciudadanos. Cuanto mayor es la acción protectora de un país, pues evidentemente mayor es su bienestar. En España podemos decir que tenemos un estado de bienestar notablemente alto, sobre todo si además lo podemos comparar con otro estado como es Estados Unidos. La acción protectora del sistema de seguridad social es muy amplia.
tenemos un montón de prestaciones económicas y de ayudas económicas, contributivas y no contributivas. En Estados Unidos, grosso modo, podemos decir que hay unas 7 prestaciones económicas. En España, el sistema de seguridad social abarca alrededor de unas 40 y muchas prestaciones económicas, entre contributivas y no contributivas. Y las contributivas, alrededor de unas 30 y tantas, casi 40. Contributivas, ¿qué significa? Bueno, pues que yo pago unas cuotas al sistema de seguridad social español y adquiero unos derechos. Y con esos derechos puedo generar prestaciones económicas. Luego tenemos el nivel asistencial, que es en función de unas rentas. Si no tienes unas rentas mínimas, el Estado español también puede garantizar unas prestaciones económicas, niveles asistenciales. En mi charla solamente voy a hablar de prestaciones contributivas, es decir, aquellas que se pueden obtener de acuerdo con los derechos adquiridos por haber cotizado al sistema de seguridad social español. Como os he dicho, hay un montón, 30 y pico. Yo voy a enfocarlo a lo que considero que es lo más relevante o lo que puede interesaros más. Por supuesto, si tenéis otras dudas de otras prestaciones, lo comentamos. ¿Cuáles son estas? Pues con carácter general, las pensiones, las prestaciones económicas de las pensiones. Y entre todas ellas, porque son 9, y pico, casi 10 millones de pensionistas en España, ¿cuál es la joya de la corona? Pues la pensión de jubilación. La pensión de jubilación, que son alrededor de unos 6 y pico, casi 7 millones de jubilados en España. La pensión de jubilación es notablemente compleja. Se ha ido complicando muchísimo a lo largo de los años, con el fin de adecuar una prestación a cada colectivo que se asemeje a sus necesidades y que a fin de cuentas sea una sustitución de las rentas, bueno, lo más parecida posible, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en Seguridad Social lo llamamos casi una jubilación a la carta. Tenemos desde jubilaciones anticipadas, que es verdad que intentan desaparecer, pero no lo van a hacer porque existen colectivos que son, bueno, pues por su actividad tienen actividades peligrosas, penosas, como pueden ser, por ejemplo, los del régimen especial del carbón, del mar, o colectivos complejos, como pueden ser la chancha, policías locales, que tienen unas jubilaciones anticipadas sin necesidad de que se vea minorada su pensión, hasta, pues, existe unas posibilidades de jubilarte anticipadamente con 63 años y 10 meses si tienes una larga carrera de cotización, y me refiero a más de 38 años cotizados, ¿de acuerdo? También tenemos jubilaciones ordinarias, que es de las que voy a hablar, y por supuesto otro tanto de jubilaciones en las que puedes compatibilizarlo al 100% con el trabajo, al 50%, jubilaciones flexibles, parciales, activas, es decir, es muy complejo el tema de la jubilación. Me voy a centrar en la jubilación ordinaria, que hablaré a continuación. También tenemos las prestaciones de muerte y supervivencia. Por ese nombre quizás os resultan un poquito desconocidas, pero son las llamadas pensiones de viudedad, orfandad y en favor de familiares. Cuando el titular de derecho fallece, los familiares pueden percibir una pensión. La de viudedad, evidentemente, es el cónyuge. Orfandad, niños, hasta cierta edad, que la edad depende también del nivel de rentas. Y, es decir, se puede extender un poquito más dependiendo del nivel de rentas. Y por último, la pensión en favor de familiares para aquellas personas que convivían con el fallecido y que, bueno, pues de alguna manera se quedan desprotegidas. Y os pongo el caso, por ejemplo, de las madres o padres que viven con el fallecido, no trabajan, o bien nietos, nietas, tíos, tías. Bueno, pues en ese caso se les otorga una prestación económica no alta, pero sí que es una pensión que les puede ayudar. Por último, pensiones de incapacidad permanente. Bueno, pues esas son en función de un grado de discapacidad. Ese grado de discapacidad, que lo determinan unos equipos de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social, una entidad gestora del sistema de seguridad social, van desde una incapacidad parcial, que es una cantidad a tanto alzado, hasta una gran invalidez. Una gran invalidez que supone que no puedes desempeñar tareas fundamentales de la vida y por eso necesitas una tercera persona que te ayude. Son pensiones estas altas, suponen un 150% de una base reguladora, que ahora os explicaré cómo funciona. Pero quedaros con que son pensiones altas. Y hasta aquí yo no voy a hablar más de pensiones. Pensiones
que no son jubilación. Me voy a detener en la pensión de jubilación y voy a explicar los requisitos y, grosso modo, cómo se calcula. Todas las prestaciones económicas del sistema de seguridad social se calculan y es necesario para calcularlas primero cumplir una serie de requisitos, todos, en todas es lo mismo, lo que pasa es que dependiendo cada una, bueno, pues son diferentes requisitos y varía el cálculo. Requisitos para la pensión de jubilación. Bueno, pues en la pensión de jubilación se necesita un doble requisito. El primero, la edad. No te puedes jubilar si no tienes 65 años y 10 meses cumplidos. ¿De acuerdo? Como os he dicho antes, sí que es posible jubilarte anticipadamente, pero en ese caso tendrías una jubilación anticipada si tienes una larga carrera de cotización y se te minoraría la pensión con coeficientes reductores. Sin embargo, la Ley General de la Seguridad Social establece una segunda opción y es que te puedes jubilar con 65 años si tienes 37 o más cotizados y no ves minorada tu pensión. ¿De acuerdo? Entonces, el requisito de la edad es 65 años y 10 meses o 65 si tienes 37 años o más cotizados. Esto que pongo aquí es para el año 2020, porque en el 2011 se aprobó una ley para la mejora de las prestaciones, en concreto de la jubilación, y se establecieron diferentes requisitos y modos de cálculo de la pensión de jubilación. Ahora mismo nos encontramos en un periodo transitorio, con lo cual el próximo año la edad de jubilación variará. En concreto se exigirá 65 años, no, 66 años, ¿vale? 66 años de edad para jubilarte como jubilación ordinaria. Siguiente requisito, cotizaciones. Hay que cotizar al sistema de seguridad social español. Un mínimo de 15 años. Si no se cotiza ese mínimo, no te puedes jubilar. Tened en cuenta que la esperanza de vida cada vez es más alta. Ahora mismo, bueno, según los últimos datos del OCDE del 2017, está en alrededor de unos 83,2 años. Entonces, las pensiones de jubilación son vitalicias. Se exige un mínimo minimísimo de 15 años cotizados. De hecho, si me apuras, puedes percibir la jubilación durante más años que lo que has estado cotizando o trabajando. Y en segundo lugar, se exige otro requisito de cotización, que es haber cotizado mínimo 2 años dentro de los últimos 15 años en el momento en que solicitas la pensión. Es decir, que si yo la solicito con 67 años, tengo que haber trabajado mínimo 2 años dentro de los últimos 15, a partir de los 52. Si no se cumple este doble requisito de cotizaciones mínimas, no puedes jubilarte. ¿De acuerdo? Y si cumples los 3 requisitos, estos 2 con el de la edad, pues te jubilas. Y pasamos a calcular la pensión. Para calcular la pensión de jubilación, igual que el resto de prestaciones económicas del sistema de seguridad social, hay que calcular un porcentaje que se aplica a una base reguladora. El porcentaje, dependiendo de la prestación económica de la que hablemos, puede ser variable o fijo. El de la jubilación es variable. Como es lógico, cuanto más años trabajes, mayor porcentaje. Si realmente solo has cotizado 15 años al sistema, solo tendrás derecho a un porcentaje del 50%. Si cotizas mucho, 38 años, un 100%. Y si sigues trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación, puedes incrementar el porcentaje que te correspondiese, dependiendo del número de años cotizados. Y si sobrepasabas ese 100%, puedes superarlo. ¿De acuerdo? El resto de prestaciones, porque la pensión de jubilación es la única que tiene porcentaje variable en función de los años cotizados, el resto de prestaciones tienen porcentajes fijos. Pensión de viudedad, un 52%. Si no tienes rentas, puedes alcanzar incluso el 70%. ¿De acuerdo? Pensión de incapacidad permanente, ya os lo he comentado, dependiendo del grado de discapacidad. Pensión de orfandad, 20%. Bueno, continuamos. Base reguladora. Ya tenemos el porcentaje que se va a aplicar a una cuantía. Esa cuantía la denominamos base reguladora. Y la base reguladora se calcula en función de las bases de cotización. ¿Y qué son las bases de cotización? Bueno, pues es una definición de lo más compleja en la seguridad social.
alrededor de unas 4 líneas en la ley general. Es bastante compleja, pero podría decirse con carácter general que son la suma de todas tus retribuciones mensuales. Con carácter general, porque luego hay que ver que los conceptos retributivos pueden ser muchísimos y evidentemente la Ley General de la Seguridad Social establece cuáles sí y cuáles no. Pero bueno, vamos a entender aquí que son la suma de todas tus retribuciones. Si tú estás cobrando unas retribuciones de, pongamos, 7.000 euros, no vas a cotizar por esa cantidad tan alta. Todos los años hay una orden de cotización en la que establecen las cotizaciones máximas. Este año está todavía por aprobar, pero supongo que saldrá en unas semanas. Por lo tanto, os digo, para que os hagáis una idea, la cotización máxima, por ejemplo, para un grupo profesional 1, porque está determinado por grupos profesionales, el grupo profesional 1 es el licenciado, está en alrededor de unos 4.040 euros al mes. El mínimo está en torno a unos 1.000 euros al mes. Por lo tanto, si tú cobras más, eres un grupo profesional 1 y cobras más de 4.040, bueno, pues solamente cotizas por esos 4.000, el tope máximo. Y a eso se le aplica un porcentaje. En las nóminas españolas es obligatorio determinar lo que tú cotizas a Hacienda y a Seguridad Social. Y está separado. Una cosa es Hacienda, que es un porcentaje notablemente más alto y tienes en cuenta todas las retribuciones, lo que es el IRPF, y otra cosa es la Seguridad Social. ¿Alguien sabe cuál es el porcentaje que paga un trabajador a la Seguridad Social? ¿Alguien ha visto su nómina alguna vez en España, la parte correspondiente a retribuciones? ¿No? ¿Sí? ¿Te acuerdas del porcentaje? ¿Alguien? Entre el 1 y el 10. 3, el 8. Casi. No, más de un 3, pero vamos, un 4,7. Y no es mucho, porque aquí el trabajador creo que está en torno a un 7%. Yo no he visto una nómina americana, pero la seguridad para contribuir a la seguridad social americana creo que está en torno a un 7%. En España un 4,7% del trabajador, y tiene una acción protectora especialmente buena, ¿vale? Entonces, ¿quién paga la seguridad social? La empresa, ¿no? La empresa, efectivamente. Es la empresa la que paga realmente las cuotas de la seguridad social. Dependiendo del tipo de trabajo y demás, pero un 23,6 hasta un 31. Es muchísimo. Es muchísimo, ¿vale? Bueno, que me desvío. Con lo cual, la base reguladora se va a tener en cuenta esa base de cotización de la que os has hablado, que se le aplica, bueno, para vosotros contribuís no por 4.000 si sois un grupo 1, sino 4.000 por el 4,7. Pero a la hora de calcular la pensión se tienen en cuenta esos 4.000 euros. Por lo tanto, en la pensión de jubilación, para calcular la base reguladora, se tiene en cuenta en el 2020 los 23 años anteriores a la solicitud de la pensión. También varía, porque estamos en ese periodo transitorio del que se ha hablado. En el 2020, estamos en el 22, será 25 años y ahí se para, a menos que haya un cambio normativo. Es decir, que yo me jubilaré con 67 años y para el cálculo de mi pensión se utilizarán los 25 años anteriores al momento en que solicito la pensión. Mis 25 años, cada los 12 meses que he cotizado, pues se tendrán en cuenta para calcular la base reguladora. Y luego se le aplica el porcentaje que corresponda en función del tiempo que he contribuido al sistema. Y ya está. ¿No te importa? Al final me haces la pregunta. Y ya está, que si resulta que me sale una pensión especialmente alta, estoy topada. La pensión máxima en España son 2.600 y pico, y el pico, no lo sé, 50 y algo, lo va modificando cada año con el Real Decreto de Revalorizaciones. También hay un mínimo. Si resulta que no alcanzas una pensión mínima, te complementan a mínimo si resides en España. El mínimo depende, si tienes cónyuge, no, bueno, es un poco complicado, pero digamos que está en torno a 700, 800 euros al mes, ¿de acuerdo? Y todo esto es con respecto a las prestaciones. Ya no hablo más del sistema de seguridad social español, pero sí que voy a hablar de posibles casos. ¿Qué pasa cuando estás trabajando en España y te vienes a trabajar a Estados Unidos?
y dejas de cotizar al sistema de seguridad social español, pues que se rompen las carreras de cotización españolas y eso afecta directamente a todas las prestaciones, claro. Entonces, aquí hay varios escenarios. Puede ocurrir que cotices a la seguridad social americana, ¿vale? O puede que no. Entonces, si cotizas a la seguridad social americana, se puede aplicar un convenio bilateral entre España y Estados Unidos. De acuerdo con este convenio, en determinados casos que ahora explicaré, se puede echar mano de las cotizaciones que estás pagando a Estados Unidos, pero solamente en determinados casos muy concretos, ¿vale? De tal manera que esas cotizaciones pueden utilizarse para ver mejorada tu pensión o para tener derecho, mejor dicho, primero para tener derecho a tu pensión y por tanto ver mejorada tu pensión. Si no estás cotizando al sistema de seguridad social americano, pues mucho me temo que rompes tu carrera de cotización y por tanto ese periodo de tiempo tienes lagunas y no computa evidentemente a efectos de nada. ¿Qué pasa? Pues que después de esta charla mucha gente le da una vuelta y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque yo no estoy cotizando a la seguridad social americana y necesito de alguna forma seguir contribuyendo porque me compensa. Bueno, pues existe una forma que es mediante un convenio especial contribuir al sistema de seguridad social pagando tú una cuota. Y hablaré más tarde. Pero voy a primero explicar el convenio bilateral. Bueno, pues el convenio bilateral, como ya os he anticipado, son para aquellos trabajadores que han trabajado en España y en Estados Unidos, en ambos sistemas. ¿De acuerdo? Están sometidos a las legislaciones de ambos países. ¿Cómo se computan las cuotas? Bueno, pues este convenio solamente se podrá utilizar cuando, de acuerdo con la legislación que corresponda a cada país, y ahora voy a hablar siempre de suponiendo que tiene una pensión o prestación económica española, si no cumplo los requisitos establecidos en la Ley General de la Seguridad Social para tener derecho a una pensión española, solamente si no cumplo esos requisitos puedo echar mano del convenio bilateral. Si no, no. Es decir, que si yo estoy en España trabajando 10 años y me vengo aquí y trabajo 20 años y estoy suponiendo estos 30 años los últimos de mi vida laboral. Bueno, pues cuando alcanzo la edad de jubilación me doy cuenta que no cumplo ni el mínimo, que son 15 años trabajados en España, ni 2 años dentro de los últimos 15 años. Y por supuesto que voy a solicitar la pensión de jubilación con mi edad ordinaria. Entonces, en ese caso, echo mano del convenio bilateral. Evidentemente, si es al revés, y voy a cambiar las cifras, si yo trabajo en Estados Unidos 20 años y me voy a, 10 años y me voy a España y trabajo 20 años en España y esos 20 años han sido en los últimos 20 años antes de solicitar la pensión, sí que cumplo aparentemente todos mis requisitos porque he trabajado 15 años en España y 2 de los cuales en los últimos 15. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso no se aplicaría el convenio bilateral, sería una pensión nacional. Pero ¿qué pasa con el convenio bilateral? Y ahí va el segundo punto, prorrateo de los periodos. Solamente en el caso de que se aplique el convenio bilateral, se pueden utilizar aquellas cotizaciones que no estén superpuestas. Es decir, el caso que os he dicho, que yo estoy trabajando en España, voy a Estados Unidos y sigo trabajando en Estados Unidos, pero en ningún momento he pagado ambos sistemas de seguridad social a la vez. ¿Vale? Hay casos, se dan, y ahora os explicaré uno de ellos. Si se da el caso, se utilizan aquellas cuotas que beneficien al trabajador, pero solamente una de ellas, no ambas. ¿Vale? Por lo tanto, se totalizan los periodos y no cuentan los superpuestos en una de las dos legislaciones. Por último, se prorratea, es decir, voy a poner un ejemplo para que se entienda bien esto. Si yo estoy trabajando en España 10 años y me voy a Estados Unidos y trabajo 20, bueno, pues cumplo con, supuestamente no cumplo con los requisitos establecidos en la Ley General de la Seguridad Social Española para mi pensión. Echo mano del convenio. Ahora sí que los cumplo, porque en total tengo 30, Bueno, y calculo la pensión y me sale, supongamos que 1.000 euros al mes. Bueno, pues esos 1.000 euros al mes solamente me concederá el INS, que es quien gestiona las pensiones, me reconocerá en función del tiempo trabajado en España. Si he trabajado 10 años, serán 1.000 por 10 dividido entre el total, que serán 30 años trabajados en mi vida laboral. ¿De acuerdo?
Es decir, se prorratea en función del tiempo trabajado y España solamente me pagará esa parte. Es decir, que el convenio bilateral lo que sirve es para poder cumplir con los requisitos y tener derecho a una pensión. Luego, evidentemente, la Seguridad Social Española te paga en proporción. De otra manera, si no existiese convenio, de ninguna manera podrías tener derecho a la pensión. Un título del convenio, el quinto, establece que si te vienes a trabajar temporalmente a Estados Unidos y esa temporalidad es como máximo 7 años, 5 más 2, puedes contribuir al sistema de seguridad social español. Puedes, evidentemente eso tiene que ser siempre y cuando seas desplazado. La empresa que te trae a Estados Unidos sea una empresa española y estés trabajando como desplazado. ¿Vale? Si entras a trabajar en una empresa americana, pues evidentemente no hay esa opción. Y ese es el primer escenario del que os hablaba. Hay un segundo escenario y es que no coticemos al sistema de seguridad social americano. Entonces nos encontramos con que, bueno, pues las cotizaciones a España son las únicas que tenemos. Puedes contribuir al sistema de seguridad social español, disculpadme, mediante un convenio especial. Los convenios especiales hay que tener un poquito, hay que calcularlos antes de lanzarse a suscribir un convenio especial. Los convenios especiales sirven para contribuir al sistema de seguridad social español y en este caso, en Estados Unidos se pueden suscribir 3 tipos de convenios. Digo que hay que hacer cálculos y ver para qué lo quieres porque es una herramienta estupenda dado que te permite contribuir al sistema de seguridad social español, pero primero hay que un poco hacer proyección de futuro y ver si vuelves a España, si tienes una pensión muy pequeñita o te puede quedar una prestación muy pequeñita y te compensa o no. Es decir, es un poquito complejo, pero ahí está el convenio especial para poder contribuir al sistema. La acción protectora de los convenios especiales que os voy a hablar, bueno, pues las prestaciones. Es decir, que si tú suscribes un convenio, contribuyes al sistema, esas contribuciones son derechos adquiridos para mejorar o tener derecho a esas prestaciones, las que os he comentado, las básicas, las generales, las gordas, ¿vale? Jubilación, supermédica y asistencia sanitaria en España. ¿Vale? ¿Qué convenios se pueden suscribir? Bueno, pues el ordinario, y este ordinario es necesario suscribirlo en el primer año en el que durante el primer año, a partir de cuando dejas de contribuir al sistema de seguridad social español. Pasado ese año ya no puedes suscribir este convenio especial. Lo bueno de este convenio especial es que tú puedes elegir la cuota a pagar a la seguridad social. Desde una máxima que tengo impuesta hasta una mínima. Susceptibles de cambio en el momento en el que se apruebe esa orden de cotización que os he hablado. El segundo convenio es el de migrantes. Este es un convenio fácil porque no tiene ningún plazo para suscribirlo. Todo aquel que trabaje en Estados Unidos puede suscribirlo. Lo que pasa es que la cuantía a pagar es fija. Son 228,30 euros al mes. Se paga trimestralmente 686,42. Y este lo puede suscribir todo aquel que sea migrante, español o hijos de estos, ¿vale? Con la condición de que se trabaje aquí. Y entonces, bueno, el tercero es el de organismos internacionales, personal o funcionario que ostenta la condición de personal que trabaja en organismos internacionales. Y es muy similar al primero, porque puedes también elegir la base de cotización y demás, pero bueno, no voy a hablar de él, este es el resumen. Entonces, una vez que he hablado brevemente de estos convenios, oportunidad de suscribir el convenio especial. Bueno, pues aquí se dan muchas circunstancias. Mucha gente quiere suscribir un convenio para ver mejorada su pensión de jubilación. Y es normal. Pero antes hay que ver en qué situación se encuentra uno. Y me explico. Si tú estás aquí trabajando y, bueno, supongamos que no estás cotizando a la Seguridad Social Americana y tienes una carrera de cotización en España importante, ¿vale? Supongamos que, importante, pero te falta algún requisito para cumplirlos todos y tener derecho a una pensión de jubilación. Bueno, pues si realmente es el segundo de los requisitos que te exige 2 años cotizados en España,
y estás en los últimos años de tu vida laboral, pues parece aconsejable suscribir un convenio para cumplir ese requisito último de los 2 últimos años y así tener derecho a tu pensión de jubilación. Otro escenario, vas a estar aquí un número de años más bien pequeño, corto, no sabría deciros cuántos, 1, 4, 5, no más de 10, no más de 7. Bueno, y durante ese tiempo dices, bueno, tengo capacidad para pagar un convenio, voy a contribuir al sistema de seguridad social español porque tengo la perspectiva de volver a España